Amados, buen día, ¿cómo les va? Bendiciones, bendecido sábado para cada uno de ustedes. Dios me los bendiga en gran manera. Damos gracias a nuestro Padre Celestial, como siempre digo, por el privilegio, ¿no? Por el honor que tenemos de poder compartir con cada uno de ustedes su palabra. Doy gracias a mi eterno papá en esta mañana por la vida de mi esposa y que podemos estar transmitiendo juntos. Amén, buen día, Dios nos bendiga. Para mí también es un privilegio poder estar junto a mi esposo en esta mañana, poder compartir con ustedes, encontrarnos en este día que el papá, nuestro Padre Celestial, ya preparó para nosotros, ¿sí? Y determinó que estuviéramos aquí reunidos, hablando de Él, hablando de lo que Él tiene para nosotros. Buen día, Ana, Dios te bendiga. Buen día, Luis, Dios los bendiga. Tremendo. Gente, algo, la verdad que el Señor ponía en nuestros corazones un tema maravilloso. Carlitos querido, buen día, mi hermano. Buen día, buen día. Ponía un tema, todos los temas son lindos. Hay temas que por ahí nos llegan más al corazón que a otros, ¿no? Pero no podemos decir que un tema es mejor que el otro. Claro que no. Solo que llega a nuestros corazones de manera diferente. Quiero saludar a Moni. Moni, buen día, Buen ¿cómo día, estás? Moni. Esther Pepicelli, para que no lo sepan, es mi mamá. Así que damos gracias también a Dios por mi mamá, por su vida. Hoy es el cumpleaños de mi papá. Es mi suegra preferida. Ah, ayer fue el cumpleaños de nuestra hija. ¿Sí? Hoy mi papá cumple 70. Ayer nuestra hija cumplió 16. Así que bueno, estamos en unos días de festejo. Así que lindo, lindo. Gente, le decía un tema que papi puso en nuestros corazones y queríamos compartirlo con ustedes. Durante los sábados pasados habíamos estado hablando acerca de preservados, ¿no? Cuidados procesados, ¿sí? Para preservación. Y este es un tema que extiende eso, ¿no? Y, y bueno, ¿cuál es el título que le pusimos? Yo soy de mi amado. Y ya vamos a profundizar en eso. Recordaba ese versículo de Cantares, y eso se encuentra en Cantares, en el libro de Cantar de los Cantares, capítulo 6, versículo 3. Dice, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Él apacienta su rebaño entre azucenas. Wow. Y la verdad que llena nuestro corazón, ¿no? Que yo soy de mi amado. Yo soy de mi amado. Tenemos un propietario, gente. Tenemos alguien que nos cuida. Tenemos alguien que nos preserva, alguien que nos guarda. No estamos solos. No estamos librados al azar. No deberíamos andar como ovejas sin pastor. Sino que tenemos que saber que hay alguien que está marcando el camino. Salmo 32.8, recuerden, nunca se olviden de ese salmo. Te haré entender, te enseñaré el camino. Y por ahí pensamos que va a venir un ángel del cielo y que se nos va a sentar como un maestro a explicarnos, y a veces no funciona así. Cuando el Señor dice, te enseñaré el camino, el Señor tiene infinitos métodos de enseñarnos el camino, de mostrarnos por dónde tenemos que andar. Y a veces son las pruebas, ¿no? Y a veces son las tribulaciones, nuestros mejores maestros y nuestras mejores guías, ¿no? En la vida. Las cosas por las cuales a veces pasamos, ¿no? Ciertas situaciones, ciertos inconvenientes que a veces pasamos son nuestros mejores maestros, ¿no? Y nos van encaminando, nos van poniendo en camino, nos van mostrando hacia dónde tenemos que ir. Así es. Bueno, con respecto a eso que estabas hablando, ahí yo soy de mi amado, qué hermoso la manera en que empezamos, ¿no? Declarando, ¿no? Que algo que el Padre ya nos dijo, ¿sí? Que desde el mismo vientre de nuestra madre, Él ya estaba ahí, estaba en nuestra plena formación, Él estaba acomodando, codificando nuestras vidas, el diseño para nosotros, estableciéndolo en nuestras vidas, formando cada parte de nuestro ser conforme a su voluntad, conforme al plan que ya tiene para nosotros con anticipación. Por eso es que Él nos llama, por eso que este es un tiempo donde Él está llamando a sus hijos, a aquellos que Él creó con un plan, con un propósito. Él está llamándolos para que puedan cumplir con esa encomienda de preservación, ¿no? Donde Él está formándonos, donde Él está procesándonos, donde Él está quitando
todo aquello que el mundo, las circunstancias, todo el dolor, todo la violencia, todo lo que podemos haber pasado que nos llevó digamos, a distorsionar ese plan que el Padre ya tenía desde antes de la fundación del mundo con cada uno de nosotros, ¿no? Y nos llevó a tal vez a cortar un poco ese plan, ¿no? Pero el Señor hoy está llamando a sus hijos para restaurarlos, para posicionarlos, para entregarles aquello que ya determinó para cada uno de nosotros, y por eso necesitamos ser procesados para ser, como se dice, deslastrado, ¿no? Quitar todo aquello que nos impide avanzar, todo aquello que nos impide correr esta carrera, como decía Pablo, ¿no? Prosigo hacia la meta, pero quitando todo peso, y el peso se refiere a todas esas cosas, ¿no? Esos dolores, esas angustias, esas heridas, esa falta de perdón, esas ataduras espirituales, todas esas estructuras mentales que nos han sido impuestas, ¿sí? Por un sistema erróneo, un sistema caído, un sistema babilónico, todo aquello que nos ha sido edificado en nuestro interior y que nos impedía ver que somos libres, que en Él somos libres, porque ese sistema nos hace ver que estamos en prisiones, que estamos que hay un muro delante nuestro que no nos permite ver más allá, mirar la tierra prometida, la que el Padre ya nos entregó. Y para lo cual fuimos creados, ¿no? Ese sistema babilónico que no nos permite ver más allá, sino que nos hace mirar hoy la circunstancia, la presión, el dolor, la angustia, la desesperación, y nos impide ver lo que el Padre tiene para nosotros, lo que Él ya determinó para nosotros. Sí. Qué importante. Bueno, justamente en esta mañana estábamos, estoy en un grupo de intercesores, ¿sí? Que pertenece a un ministerio, el cual hemos tomado para que nos enseñe, para que también nos dirijan algunas cosas que el Señor nos está mostrando, ¿no? Y una de las cosas que se hablaba justamente ahí en la intercesión, se hablaba acerca de personas que han sido agarradas por el enemigo, aún de pequeños, ¿no? Y han sido esclavizadas por el enemigo y han sido llevadas a prisiones de cautividad para luego educarlas por el enemigo y hacerlas sus sirvientes, ¿no? Como en el caso de hechiceros, brujos, curanderos, bueno, y un montón de personas. Nada más toco esas porque fueron las que se habló específicamente, ¿no? Pero que de alguna manera grita su espíritu por libertad, y no solamente ellos, sino muchos que han sido también acobijados bajo la mano del enemigo, ¿no? Y ha querido tergiversar o cortar el plan que el Padre tenía para cada uno de ellos, que los tiene todavía, ¿no? Entonces es un tiempo donde tenemos que levantarnos y proclamar esto, ¿no? De que el pueblo, los hijos retornen a casa. Y sepan que hay un plan, sepan que el Padre los escogió, sepan que le pertenecen a Él. Por eso es que decimos de que yo soy de mi amado. Y quiero que vayamos, por favor, al libro de Efesios, capítulo 1. Y mientras buscas ahí, saludos a Susana. Buenos días, Susi, Dios te bendiga. Buen día, Susana. Bendiciones. A Moni también, no sé si saludamos, sí, saludamos a Moni, sí. Efesios, capítulo 1, versículo 13, dice lo siguiente. En Él, ustedes, porque viene hablando de Yeshua, ¿sí? Entonces dice en Él, en Yeshua, ustedes cuando oyeron, le hablaba a los efesios, ¿no? En Él ustedes cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Miren esto. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para la alabanza de su gloria. Tremendo. Aquí el Señor le está hablando a los gentiles, ¿sí? Recuerden que los efesios, ¿sí? Los de Éfeso no eran judíos, no pertenecían a ninguna de las 10 tribus de Israel, ¿sí? Por lo tanto eran gentiles, no tenían pacto, estaban fuera del pacto que el Eterno había hecho con su pueblo, ¿sí? Y Pablo le está diciendo, ustedes cuando oyeron el mensaje que les trajo salvación y creyeron en él, en ese mismo momento fueron sellados por el Espíritu Santo. Ahí dice que había sido prometido. Recuerden que
Dios no promete, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso lo encontramos en el original. Dios no promete, es traducido así para que se entienda, ¿sí? Pero en realidad Dios no promete, Dios lo dijo, ¿sí? Y simplemente Dios lo cumple. Entonces, aquel Espíritu Santo que el Padre habló de él. El Padre dijo, hey, yo les voy a enviar el Espíritu, no se hagan problema. Entonces, el Padre no lo prometió, el Padre simplemente lo dijo y eso se va a cumplir. Y eso se cumplió. Y lo vemos, cómo se cumple en cada persona que acepta a Yeshua como su Salvador, como su Redentor. El Ruach viene sobre su vida. Entonces le está diciendo, hey, ustedes fueron sellados con el Ruach, fueron sellados con el Espíritu. ¿Sí? Dice, y esto les garantiza. Esto les garantiza. Hay una garantía de nuestra herencia. Hasta que llegue el final de los tiempos, hasta que llegue la redención completa, la redención final. ¿Sí? Yeshua ya nos ha redimido, claro que sí. Sí, pero todavía estamos limitados a este cuerpo. Pero va a llegar el día, mi gente, donde la palabra del Señor nos dice que seremos transformados y tendremos un cuerpo incorruptible. ¿Sí? Y reinaremos con Él 1000 años. Y luego de ese reinado milenial es luego por toda la eternidad. Entonces, gente, eso dice que el hecho de que hayamos sido sellados con el Espíritu Santo, con el Ruach del Señor, entonces garantiza nuestra herencia. Y esto es maravilloso porque no solamente me quedo ahí, ustedes saben que nos gusta profundizar, nos gusta ir a la raíz de todo esto, ¿sí? Y nosotros buscábamos esa palabra original, ¿sí? Que es sellar, dice, ustedes fueron sellados, ¿sí? Entonces uno va al original, y en el original la palabra es muy difícil de pronunciar. La palabra en griego es muy difícil de pronunciar, por eso es que no la escribí. Pero miren a lo que hace referencia cuando el Señor dice ustedes fueron sellados. Miren a qué hace referencia, yo me tomé el tiempo de poder anotar todo esto. Y miren lo que dice. Sellar, o sea, esa palabra implica sellar con un anillo de sello u otro instrumento para sellar. Es decir, dar fe de la propiedad o autorizar lo que ha sido sellado. Significa propiedad y la seguridad total llevada por el respaldo, o sea, plena autoridad del propietario. El sellado en el mundo antiguo servía como una firma legal que garantizaba la promesa o el contenido de lo que estaba sellado, lo que nuevamente significa pertenecer a... Tremendo, yo no sé, está bien, yo lo leo así de corrido, ¿no? Pero yo me tomé el tiempo para meditar en esto. Y ahí, por ejemplo, Sí. me hace recordar que, bueno, cuando uno posee ganado, que lo hemos visto en las películas, no porque nosotros tengamos, pero cuando tienen caballos, ganados, sellan Se le pone la marca. Exacto, se le pone la marca de su dueño, ¿no? O sea, es sellado el animal para que entonces aquel que lo vea, si en algún momento este animal sale fuera del corral, aquel que lo vea sepa de quién es, a Claro, quién le reconozca la marca. pertenece. Entonces se ha devuelto, ¿no? Y es así como el Padre hace con nosotros. Cuando nosotros aceptamos a Yeshua en nuestro corazón, pasamos a pertenecer a Él, somos de Él. ¿Sí? Le pertenecemos a Él y entonces Él sella nuestras vidas, que tiene que ver con nuestro nuevo nacimiento, ¿no? Donde Él comienza a trabajar en nuestras vidas, ¿no? Pero qué importante que eres el sello porque hace ver que le pertenecemos a Él. Tremendo. Dar fe de la propiedad, ¿sí? Autorizar lo que está sellado. Significa propiedad y la seguridad total, ¿sí? De que esa cosa sellada lleva el respaldo del propietario. ¡Wow! ¡Wow! Y esto me hace recordar muchas veces cuando la gente ahí anda preocupada, ¿no? Por el tema de la marca de la bestia. ¡Ah! No quiero ser sellado con esa marca. Y decimos, ¡ey, no! No, nadie puede tener dos sellos. ¿Sí? Aquel que le ha entregado su vida al Señor, aquel que se ha entregado por completo a Él, ¿sí? Aquel que no reniega de su Señor, aquel que no es rebelde a su Señor, sino que realmente se ha entregado a su reino, se ha entregado a su gobierno. Hey, tengamos la plena seguridad de que hemos sido marcados, sellados con el Ruach, ¿sí? Y ya tenemos propietario. Nadie puede venir a reclamarnos, nadie puede poner otra marca, nadie puede poner otro sello. Y eso lo vemos en las Escrituras,
Eso lo vemos en la Escritura, gente. Quiero que vayamos por favor al libro de Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 22. Ahí vemos la historia de Jezabel, ¿sí? La esposa del rey Acab. Mientras vos buscas sobre Jezabel, quería leer un poquito lo que había encontrado acerca de ser sellado. Dice, habiendo creído en él, fuiste sellados. El ser sellado no viene antes de que creamos, ¿sí? No viene antes de creer en él. O sea, yo no solamente yo debo aceptar a Yeshua en mi corazón, porque sé que aquel que cree, ¿sí?, será salvo. O sea, el que cree, no el que solamente acepta a Yeshua, sino de palabra, sino que realmente cree en él. Y el creer hay que dar frutos de ese creer en él. Ese fruto es el cambio en nuestra vida, ¿no? O sea, que uno nace de nuevo. Entonces, el ser sellado no viene antes de que creamos. Y aquellos que demandan alguna seguridad de Dios, antes de que creer tratan a Dios como si su palabra no fuera fiable. O sea, no fuera confiable lo que el Padre ha dejado escrito en su palabra. Dice, para el sellado se necesita de una cera suave, la impresión del rostro del amado, la presión sostenida. El Espíritu podría imprimir el rostro de nuestro querido Señor en nuestros corazones ablandados, que esto pueda mantenerse siempre en nosotros, ¿sí? O sea, entendemos, ¿no?, cómo Él, con su amor, cómo Él, con su trato, sella nuestros corazones y nos hace de Él, nos hace de su pertenencia y pasamos a ser sus hijos. De su propiedad. Exacto. Suyos. Sí, y tenemos dice, hasta la redención de la posesión adquirida. Tenemos estas arras hasta que seamos completamente comprados por Dios por medio de la resurrección y glorificación. Nuevamente, todo por la alabanza de su gloria. Nosotros somos comprados, nosotros pasamos a ser sellados a través de Yeshua, de su sacrificio, de su redención, de lo que Él hizo por nosotros. O sea, miren qué importante que es el ser. Y no hablamos de marcas externas, sino que las marcas están en nuestro corazón. Ese sello tiene que ser impreso en nuestro corazón, ¿sí? Y cuando es impreso en nuestro corazón, entonces es ahí donde se cumple que amamos a Dios por sobre todas las cosas, amamos a nuestro prójimo como nosotros mismos. Se cumple todo eso en nuestras vidas, ¿sí? Es ahí donde el Señor cambia el corazón de piedra por un corazón de carne, ¿sí? Cambia ese corazón duro, ¿sí? Donde Él tiene que golpear y labrar y trabajar para tratar de imprimir su palabra. No, Él cambia nuestro corazón de piedra en un corazón de carne, en un corazón dócil, en un corazón entregado, ¿sí? Gente, y esa marca, o sea, si bien no es física, ¿sí?, si bien es una marca espiritual, una marca interna, pero esa marca de dar sus frutos, ¿sí?, en nuestro exterior. Una vez que nosotros amamos al corazón, somos sellados por Él, nuestra vida es transformada, nuestro corazón es totalmente mudado, ¿sí? Entonces empezamos a dar evidencia externa de que somos de Él. Nuestro lenguaje, nuestro comportamiento, hasta nuestra cultura cambia, porque ya no tenemos la cultura, o sea, nos vamos deslastrando y despojando de ciertas acciones que teníamos aprendidas y grabadas en nuestras vidas, ¿sí?, que no reflejan, justamente a Dios, y ahora de pronto empezamos a practicar, ¿sí?, y se empieza a hacer un hábito en nosotros, costumbres, no sé si decirlo costumbres, pero un lenguaje, sí, una costumbre que dé evidencia de que realmente amamos a Dios y que somos sus hijos y que también somos herramientas para su gloria. Sí, ahí cuando hablaba justamente en el devocional nuestro que tenemos con bueno, en nuestra congregación, que tenemos los días lunes, miércoles y viernes. Bueno, el viernes estuvimos hablando acerca de esto, del lenguaje, ¿no? El lenguaje que viene del reino. El lenguaje que a través de esa forma de hablar es lo que está en nuestros pensamientos, ¿no? Nosotros transmitimos lo que ya tenemos dentro. Y a veces esa cultura ha sido impuesta en nosotros y una cultura errónea, una cultura totalmente equivocada, ¿no? Que tiene que ver también con nuestra manera de vivir, nuestra manera de ser criados, ¿no? Hay culturas que son de desorden, que han sido transmitidas a las personas y vivimos en un desorden cotidiano y parece normal a uno porque ya está inmerso en esa cultura y no puede ver más allá. Y encima lo que ve al otro ordenado le parece que eso es totalmente equivocado, ¿no? Y algo tan simple como eso, ¿no? Y lo podemos ver, lo vemos y comprobamos que es así. O sea, la persona recibe una educación o recibe
una cultura equivocada, ¿no? Y habla de manera equivocada. Entonces, por eso cuando realmente el Padre sella nuestras vidas, tiene que producirse no solo un cambio interno, sino que hay un cambio externo también, donde se comienza a manifestar ese sello, ese cambio, ese cedernos a Él, ese dejarnos procesar, dejarnos trabajarnos por Él, ¿no? Y cambia nuestra manera de hablar, obviamente, porque cambia nuestra forma de pensar. O sea, el Señor comienza a cambiar nuestros pensamientos, comienza a romper todas esas estructuras, todas esas fortalezas que se han impuesto a través de las culturas que han sido erróneas y han sido practicadas por nosotros, ¿no? Y se rompen todas esas estructuras y entonces comienza a cambiar nuestra manera de pensar. El Señor comienza a poner sus pensamientos, comienza a haber orden en nuestro pensar también. Y obviamente lo transmitimos al hablar, lo transmitimos al mirar, al caminar, en nuestras casas, en nuestra vida diaria, completamente. Tremendo cómo se abre todo un nuevo mundo, ¿no? Cuando buscamos, qué es qué es lo que Dios realmente quiso decir. Algo que decimos siempre, gente, es que muchos de los traductores de la Biblia, ¿sí?, no tuvieron la revelación que se tiene hoy, porque la revelación estaba guardada para el final de los tiempos, para los últimos tiempos. Entonces, muchos traductores simplemente tradujeron un texto para que los de habla hispana lo pudieran entender, para que los de habla inglesa, habla portuguesa, habla lo que sea, lo puedan entender. ¿Sí? Simplemente se tradujo un texto. Sí, pero la revelación está siendo derramada en este tiempo. Entonces, cuando nosotros buscamos esa palabra, cuando nosotros buscamos qué es lo que Papi realmente quiso decirle, informarle a su pueblo, ¿sí?, y nos vamos tras esa palabra original, tras el texto original, entonces, wow, realmente se abre todo otro mundo, un nuevo mundo en nuestras cabezas. Y miren todo lo que se deriva, ¿no? Simplemente de la palabra sellados, de que fuimos por Él, sellados para garantía de nuestra redención final, ¿ah?, para garantía de nuestra herencia. Tremendo. Entonces, cuando esto se nos revela, gente, deberíamos dejar de andar ya con miedo. Deberíamos dejar de andar ya con que si mi papá me va a dar de comer o no, con que si mi papá me va a dar lo que necesito o no, lo que necesito siempre y cuando tenga que ver con el llamado que yo tengo, ¿sí? Entonces, dejamos de andar asustados, dejamos de andar temerosos, dejamos de andar desesperados, dejemos de andar angustiados, ¿sí? Porque tenemos un Padre que es responsable por nosotros. Se encargó, miren, hasta de sellarnos. Se encargó hasta de ponernos un sello, una marca eterna en nuestras vidas, que cualquiera que nos ve pueda llegar a decir, hey, este es de Dios. Recuerden que también, así como Dios marca a los suyos, así también, gente, en la antigüedad los diferentes reinos marcaban a sus esclavos. Para que cualquiera que lo pudiera ver, viera esa marca y dijera, este es un esclavo del reino de Juancito. ¿Ah? Es una marca para que cuando te vean reconozcan de quién eres. ¿Me entienden? Entonces, es que por eso, por esta revelación, gente, sabemos que Satanás no podrá sellar a los que ya están sellados. Porque ya tienen dueño. Ya tienen dueño, simplemente es así. Entonces Satanás no podrá sellar a los hijos de Dios. Satanás no te podrá sellar si crees en Él con todo tu corazón. Porque ya tenés un dueño que vela por vos. Un dueño que dijo, hey, no te preocupes por nada. Te voy a dar todo lo que necesites. Voy a añadir a tu vida todo lo que necesites para que tu propósito aquí en la tierra tenga su cumplimiento. No te va a faltar nada de lo que necesites para que llegues a buen término con tu asignación. No te preocupes por eso. Solo busca mi reino. Hey, tienes una marca. Tienes un sello ya. No te preocupes. Me hago responsable por ti. ¡Wow! Yo también entiendo eso, ¿no? Como que es una decisión de uno. Es una decisión de realmente tomar, digamos, la iniciativa de decir, bueno, yo creo y yo confío, yo descanso. Es una decisión y eso es porque realmente el Padre te muestra que Él está y que va poniendo un escalón debajo de tus pies.
Eso es algo que el padre tuvo que trabajar en mi vida y lo hizo, bueno, cuando llegamos a Montevideo y el padre empezó a trabajar en mí, el confiar en él, el descansar en él, el saber de que él tiene el control, el saber de que nada me va a faltar, de que él iba poniendo un escalón debajo de mis pies, aun cuando yo veía un precipicio, él había puesto un piso debajo y aun cuando no lo viera, él estaba ahí y me lo hizo sentir, me lo hizo ver. Entonces cambió totalmente mi visión, cambió mi panorama de las cosas, ¿no? Y específicamente eso fue en lo económico mayormente, porque es ahí donde el padre trabajó con mi vida. Y bueno, y sigue trabajando, ¿no? Pero podemos darnos cuenta de cómo es así, cómo él está presente, cómo él te dice que va a estar y está. Te dice que no te va a faltar nada y no te va a faltar nada. Te dice que te va a dar lo que necesites y así es, él cumple su palabra, ¿sí? Y mayormente con aquellos que han decidido seguirle, han decidido ser obedientes a lo que él te está pidiendo que hagas. O sea, cuando Él te pide que seas obediente, seguramente no va a ser algo simple a tus ojos y tal vez hasta tengas vergüenza o tal vez hasta tengas incertidumbre, pero Él está ahí, responde. En el momento en que te decidís a obedecer lo que te está diciendo, Él responde y está ahí. Hay una canción de hace muchos años que vos la conoces bien, que dice, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo. Y realmente, ¿no? Es una cuestión de decidir. Y como dice Susana, ahí nosotros tenemos un video, si lo buscan luego, donde dice que hasta los demonios creen. Y realmente es así, ¿no? No tenemos que creer a nivel demonio. No tenemos que creer en Yeshua simplemente como lo hacen ellos. Ellos son conscientes de Yeshua más que nosotros. Ellos realmente creen en el Padre más que nosotros. Que creen y tiemblan. Claro que sí. Y muchas veces nosotros nos quedamos en ese nivel, ¿no? Tal cual, ¿cómo se dice? Bueno, como asegurando lo que dice Susana, tiene que ver con eso, ¿no? De que a veces ni siquiera creemos como los demonios. Ellos creen y tiemblan. Pero tenemos que pasar a ese nivel. No solamente creer en Él, sino creerle Lo que pasa es que a su palabra. claro, porque los demonios creen y tiemblan porque los demonios le reconocen, o sea, saben quién es Él, ¿no? Nosotros fueron echados por Él. claro, no, y aparte tiene que ver, nosotros a veces creemos, pero no somos obedientes a Él. Tiene que ver con esa fe, esa emuná de la cual hablamos, ¿no? De estar seguros de quién es Él, de que estar seguros de quiénes somos, que tiene que ver también con nuestra identidad, ¿no? Es importante también eso, saber quiénes somos en Él y sabernos sus hijos, ¿no? Y entonces tiene que ver también con todo esto, ¿no? Es todo un cúmulo de cosas, no es solamente decir yo creo, sino que cuando uno dice yo creo, sino demostrarlo también con nuestros hechos, con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de manejarnos, de tomar decisiones, de rendirnos a Él. Tiene que ver con eso. Hablábamos recién acerca de ver esto, ¿no? En las Escrituras, y veíamos ahí en el libro de Primera de Reyes, capítulo 22, ¿sí? Ahí está hablando de Acab, ¿sí? Con su esposa, con Jezabel. Y en el versículo 8 del capítulo 21 de Primera de Reyes, dice, y de inmediato escribió cartas en nombres de Acab. Acá nos dice la historia de que Acab estaba deprimido porque quiso algo y no lo consiguió, ¿no? Entonces se encaprichó como un chico, ¿sí? Entonces ella salió a su encuentro y le dice, ¿qué estás haciendo ahí deprimido? Él le contó y ella tomó cartas en el asunto y dice, de inmediato escribió cartas en nombre de Acab y puso en ellas el sello del rey. Y las envió a todos los ancianos y nobles que vivían en la ciudad de Nabot. En la carta decía, decreten un día de ayuno y den a Nabot un lugar prominente en la asamblea del pueblo y pongan frente a él a dos sinvergüenzas y háganlo testificar que él ha maldecido tanto a Dios como al rey, luego sáquenlo y mátenlo a pedradas. Los ancianos y nobles que vivían en la ciudad acataron lo que Jezabel había ordenado en sus cartas. Jezabel escribe una carta en nombre del rey. El rey no la escribió, pero sí la escribe en nombre. En todo esto vemos la complicidad del rey, ¿sí? Y agarra su anillo, agarra el anillo del 6 y firma
estas cartas. De pronto que dice ahí que los ancianos y los nobles acataron lo que esas cartas decían, porque esas cartas estaban selladas por el rey. ¿Sí? Estaban selladas por ahí, y lo que es sellado por un anillo real, eso no puede ser revocado, no puede ser cambiado, no puede ser abrogado, y vamos a ver esa palabra luego, ¿sí? Pero eso es un poco lo que significaba en la antigüedad el anillo. Por eso decimos que el anillo en la antigüedad, ¿sí?, significaba seguridad total llevada por el respaldo, la plena autoridad del propietario, ¿sí? Y vemos otro caso, ¿sí?, en el libro de Daniel, cuando Daniel, de manera engañosa y traicionera, es echado en el foso de los leones. Quiero contarles un poquito la historia. Ustedes la saben muy bien, yo sé que sí. Pero miren esto, en el capítulo 6 del libro de Daniel, ¿sí?, desde el versículo 14, bueno, le cuento un poquito el contexto, ¿sí? El rey Darío había puesto junto a él una serie de sátrapas, ¿sí?, personas estudiosas, como si fueran, no sé, gobernadores, intendentes, ¿sí?, que estuvieran a cargo de los asuntos del rey, ¿sí? Y había nombrado tres administradores también, y entre los tres administradores se encontraba Daniel. Y estos personajes le tenían mucha envidia a Daniel, ¿sí?, porque Daniel estaba cerquita del corazón del rey. Entonces, hacen un edicto, ¿sí? Miren lo que dice acá. Déjenme buscar esa partecita. Miren esto. Que viva para siempre, oh rey, su majestad el rey Darío. Nosotros los administradores reales, juntos con los perfectos sátrapas, consejeros y gobernadores, convenimos que su majestad debería emitir y firmar un decreto que exija que, durante los próximos 30 días, sea arrojado al foso de los leones todo aquel que adore a cualquier dios u hombre que no sea usted, su majestad. ¿Sí? Y como ellos sabían que Daniel no iba a dejar de orar, que Daniel no iba a dejar de hablar con su Dios, entonces estos tipos, ¿sí?, lo engañaron al rey, ¿sí?, porque el rey no sabía que todo esto apuntaba hacia la persona de Daniel, ¿sí? Entonces dijo el rey, me parece bueno, dale, vamos. Y dice que el rey escribió el edicto y lo firmó, ¿sí? Y vemos en la historia más adelante, ¿sí?, a partir del versículo 14, miren esto. Cuando el rey escuchó esto se deprimió mucho, ¿sí?, y se propuso salvar a Daniel. Claro, porque se largó este edicto, ¿sí? ¿Vieron antes cuando vemos en las películas que traían un edicto y lo clavaban en las puertas, lo clavaban en los troncos de los árboles con un cuchillo, con un martillo y unos clavos, ¿se acuerdan? Que se ponían ahí. Entonces el edicto decía que nadie, absolutamente nadie podía clamar a cualquier hombre o a cualquier dios que no fuera el rey en ese lapso de 30 días. Entonces, cuando en ese lapso de 30 días lo encontraron a Daniel, ¿sí?, orando hacia su Dios, hacia Yahweh, entonces lo agarraron a Daniel y lo trajeron delante del rey. Entonces, estos tipos le dicen, rey, ¿no es cierto que en el edicto dice tal y tal cosa? El rey dice, sí, es cierto, es verdad, y ese edicto no puede ser abrogado. Entonces, como que le tiraron a Daniel delante del rey y le dijo, acá está, lo encontramos a Daniel, ¿sí? Lo encontramos al Daniel que pasa por alto, que no obedece, que no acata la orden del rey. Ese era más o menos el contexto, ¿sí? Entonces, cuando el rey ve esto, se deprimió mucho y se propuso salvar a Daniel. Escuchen esto. Dice, así que durante todo el día buscó la forma de salvarlo. Pero aquellos hombres fueron a ver al rey y lo presionaron, diciendo, no olvide su majestad que según la ley de los medos y los persas, ningún decreto ni edicto emitido por el rey puede ser derogado. El rey entonces dijo y dio la orden, diciendo que fuera nomás Daniel al pozo de los leones. Tremendo. Trajeron una piedra, dice el versículo 17, y con ella taparon la entrada del foso de los leones, y el rey lo selló con su propio anillo y con el de sus nobles, porque la sentencia contra Daniel no podía ser cambiada. ¡Wow! La importancia, gente, la importancia del anillo de cerrar en ese tiempo.
Una vez que se hacía un edicto, que se decretaba algo, y el rey lo sellaba con su anillo, eso no podía abrogarse, no podía revocarse, no podía cambiarse por nada. Por nada. Gente, y si un anillo de un rey secular, un anillo de un rey que no tiene pacto con Dios, podía tener semejante peso, ¿sí? Hasta el punto de llevar un hombre a la muerte, ¿cuánto más? ¿Cuánto más el sello del Ruaj en nuestra vida? ¿Cuánto más, mi gente? ¿Sí? Y eso es lo que papi ponía en nuestros corazones, gente. ¡Hey, tranquilos! Tranquilos, somos de nuestro amado y nuestro amado es nuestro. ¿Sí? No nos preocupemos. ¿Se vienen tiempos complicados? Claro que sí. La palabra nos dice. Recuerden siempre, gente, Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21. Hey, esas palabras en referencia a estos tiempos, en los tiempos en los que vivimos y nos anuncia de los tiempos que vendrán. ¿Sí? Que no va a ser fácil, no va a ser sencillo, pero papi una y otra vez nos dice, hey, a los míos, tranquilos. Yo los he sellado. Están bajo mi protección, están bajo mi cobertura. Los estoy procesando para preservación, no solamente de sus vidas, sino la de los suyos. Entonces, gente, tenemos que estar tranquilos en este tiempo. Una de las cosas ahí que, bueno, que veía, ¿no? De que tanto en Daniel eh, como en Acab, ¿sí? O sea, si bien Acab sabía quién era Jezabel, quién era su esposa, porque era una sacerdotisa, sabía quién era, sin embargo se dejó engañar a propósito, porque tenía intereses en esa tierra, ¿no? Sabemos quién era Acab, no estaba haciendo las cosas bien delante del Padre. En el caso de Daniel, Daniel estaba haciendo las cosas bien delante del Padre, obviamente, no conocemos su historia, pero vemos cómo se crea a través de un engaño para hacerlo caer, para desvanecer el plan que Dios tenía con Daniel, porque el enemigo conoce los planes que el Padre tiene con tu vida. O sea, el enemigo sabe que has sido escogido para un propósito específico y va a querer desbaratar esos planes, va a querer entretenerte, va a querer hacer que te distraigas, vas a querer estancarte, va a querer hacerte volver atrás, ¿sí? Pero bueno, ahí es donde uno tiene esa fe, esa emuná, camina en esa obediencia y en esa seguridad de saber que yo soy hijo, de saber que Él es mi padre, de saber que Él es mi defensor, de saber que Él es mi cuidador, de saber que le pertenezco a Él, de que el enemigo no puede hacer nada en mi contra o por lo menos no puede tocar mi vida porque le pertenezco a Él. ¿Sí? De saber de que hay un límite hasta donde él puede llegar. Y entonces yo camino en esa confianza, camino en esa tranquilidad, camino en ese descanso. ¿Sí? Este es un tiempo que también, ¿no? Estamos viendo de que hay muchas cosas que vamos a empezar si uno está realmente tratando de conocer el tiempo en que estamos viviendo o está buscando al Padre en el secreto, entonces vamos a empezar a ver movimientos que el enemigo está generando a nivel mundial. Estamos viendo cosas que están sucediendo, cosas raras, no solo a nivel espiritual, estamos viendo en la naturaleza misma, ¿no? Cosas que se están sucediendo en diferentes países que no habían sucedido en años. Estamos viviendo esos tiempos, que es lo que habla la escritura, ¿no? Y también una de las cosas que habla la escritura es que personas llegadas, o sea, bien cercanas, van a ser las que se vuelvan nuestra contra, como en el caso de Daniel. ¿Sí? Y tal vez entretejan cosas en contra de nosotros, pero también sabemos de que le pertenecemos al Padre y como somos pueblo de Él, somos pueblo escogido por Él, nación santa, con un real sacerdocio, lo que el enemigo quiera hacer para maldecirnos se va a convertir en bendición. Como en el caso del pueblo de Israel, cuando Balac quiso maldecir al pueblo y Balaam, y no pudo hacerlo. ¿Sí? Porque hay un sello, porque hay una cobertura, porque hay una protección, porque hay un cuidado especial del Padre para nosotros que somos sus hijos, para nosotros que le pertenecemos a Él, para nosotros que decidimos obedecerle y buscarle a Él.
¿sí? Entonces tenemos que caminar, en este tiempo tenemos que caminar en esa confianza, en esa tranquilidad. El Padre dice, entra mi shalom, y cuando te dice entra mi shalom, entra mi paz, es porque entra al descanso, de saber que Él te está cuidando, de saber que Él te va a dar los recursos que necesitas porque estás en el lugar donde Él te puso. Y si Él te llevó ahí, Él te va a sustentar, Él te va a cuidar, Él te va a proteger, Él te va a guiar. Ahora, si no estás en ese lugar porque fuiste obediente, sino que fue lo que tus sentimientos, tus emociones lo que te llevó a ese lugar, entonces ora, busca y permite que el Padre te guíe, porque no vas a tener esa protección, ¿no? O esa providencia especial. Tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con que cuando el Padre te lleva a un lugar, Él se hace cargo de tu vida. Cuando el Padre te toma en sus brazos, Él se hace cargo de tu vida. Cuando el Padre selló tu corazón, Él se hizo cargo de tu vida. Como nosotros con nuestros hijos, ¿no? Que los cuidamos, los protegemos, les ayudamos, les proveemos de lo que necesitan. Bueno, Él mayormente con nosotros. Entonces, es un tiempo de caminar en esa tranquilidad, en ese shalom, de saber que Él tiene el control de lo que sucede a nuestro alrededor, pero también están velando en todo tiempo, ¿no? Apercibidos de los tiempos que estamos viviendo y ser voceros, convertirnos en voceros para que otros vengan a este shalom, para que aquellos que todavía no les ha sido revelado, podamos nosotros ser los encargados de llevarlos hacia esa luz, hacia ese camino, hacia esa verdad que no están viendo. Hermoso. Por eso digo que qué lindo, ¿no? Que todo esto se descubra delante de nuestros ojos, que sea revelado en nuestro corazón, porque nos va a llevar a vivir en una dimensión, en la dimensión en la cual hemos sido llevados por nuestro Padre Celestial. Estamos en una dimensión superior, gente. Estamos sentados con Yeshua, estamos allí arriba, ¿sí? Estamos sentados con Yeshua en lugares altos, ¿sí? Estamos sentados en una dimensión desde la cual Satanás no puede acceder. ¿Sí? Y desde allí, gente, desde allí nosotros gobernamos. Amén. Desde allí nosotros golpeamos en la cabeza a Satanás y desbaratamos sus obras. Queremos saludar en esta mañana al pastor Orluan. ¿Cómo le va, pastor? Un abrazo gigante. Bendiciones. Desde Bogotá, Colombia, un abrazo gigante para usted y su familia, pastor. Bendiciones abundantes. Amén. ¿Sí? Entonces, gente, es por esa razón. Es por esa razón que el Padre nos habla de esa manera, diciendo, hey, ustedes son míos. Ustedes han sido sellados, tranquilos, yo me hago cargo, me hago responsable de ustedes, siempre y cuando, gente, nosotros asumamos nuestras responsabilidades también. Así es. No se acuerden que días atrás hablábamos de los derechos que tenemos como ciudadanos del reino, pero también, nosotros tenemos deberes también, nosotros tenemos responsabilidades también. No solamente son derechos donde nos podemos presentar delante del Padre a reclamar nuestros derechos. No, seríamos demasiado injustos si reclamamos nuestros derechos sin asumir nuestras responsabilidades. Entonces, siempre hablamos de que leemos en la palabra y encontramos, wow, cuántas cosas lindas. Pero cada cosa linda que la palabra dice tiene su requisito. Tiene su requisito. Y es ahí donde nos convertimos en gobernantes, sacerdotes, jueces, donde llevamos soluciones, donde damos ánimo, donde hablamos de la verdad, donde damos guía, ¿sí? Es ahí donde asumimos la responsabilidad con lo que el Padre nos ha dado, ¿no? Y comenzamos a activarnos y comenzamos a guiar a otros. Maravilloso, gente. Maravilloso. Pero, gente, tenemos que leer. No podemos estar siempre dependiendo de alguien que nos diga este tipo de cosas. Tenemos que buscar en las Escrituras. Tenemos que estudiar las Escrituras. Tenemos que buscar esas cosas maravillosas que el Padre escribió para sus hijos. ¿Sí? Tenemos que conocer la legislación del reino. Tenemos que conocer los componentes del reino. ¿Sí? Tenemos que conocer este tipo de cosas, pero no podemos depender de alguien. Ahí hemos hablado muchas veces en este lugar. Va a llegar el día donde no vamos a tener acceso a Internet. O donde tal vez sí, pero el contenido que te brinde Internet esté limitado a lo que ellos quieren que vos escuches. A los que gobiernan quieren que vos veas. ¿Sí? Va a llegar ese tiempo, gente. En muchos lugares ya está. En China ya está. ¿Tienen acceso a Internet? Sí, solo algunos. Pero solo pueden ver los que el gobierno... Solo pueden ver lo que el gobierno les permite que vean. Va a llegar esos tiempos. Va a llegar el tiempo donde
no vas a encontrar la sana doctrina en YouTube. Va a llegar el tiempo donde no vas a encontrar la sana doctrina, ¿sí?, en Facebook. La palabra dice, habrá comezón de oír. Habrá comezón de oír porque la gente no querrá escuchar la verdad, sino que irá detrás de lo que su propio corazón quiere escuchar. Sí, vas a decir algo. Sí, que en base a lo que estás hablando, me gustaría tomar las palabras que Pablo utilizó ahí en Efesios, ¿no? Y cuando ora por los de Éfeso, y dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Pablo estaba hablando acerca de esto, ¿no? Que realmente el Padre pudiera abrir los ojos de su entendimiento para que ellos pudieran tener esa luz, ¿sí? Y poder saber, poder conocer, poder entender lo que el Padre estaba hablando en este tiempo. Entonces, que podamos estar así intercediendo, orando por todos aquellos que todavía no entienden o no les ha sido revelado este tiempo, ¿sí? Y la verdad, cómo deben manejarse. Que podamos nosotros estar intercediendo, ¿no? Y hablando también a otros acerca de todo lo que el Padre nos está mostrando, nos está advirtiendo, nos está preparando. Como en el caso de lo que decía mi esposo recién, o sea, necesitamos conocer las escrituras, necesitamos sumergirnos en su profundidad para que entonces el Padre pueda indicarnos el camino que debemos andar, ¿sí? Y ponga sus ojos sobre nosotros y nos dé lo que necesitamos, ¿sí? Para poder guiar a otros también. Para ser esos faros que decimos siempre. ¿Ah? El Padre nos levanta como faros para enseñar, para alumbrar, para marcar el camino a los que tienen que regresar a casa. Si vemos las películas, ¿sí?, esas películas donde están los faros en las islas, ¿sí?, que en esas noches de niebla, en esas noches de oscuridad, donde muchas veces a los barcos, por diferentes causas, ¿sí?, sus instrumentos de navegación dejan de funcionar, entonces necesitan de ese faro, ¿eh?, para poder regresar a puerto, para poder regresar a casa. Y es lo que nosotros somos en este tiempo. Somos esos faros que la gente necesita, ¿sí?, que alumbre el camino, que marque el camino de regreso a casa. Así que, gente, no nos quedemos con los que no nos quedemos simplemente sentados esperando que un día alguien transmita para ver qué más aprendo. El Padre nos lleva constantemente a su palabra. ¿Sí? Nadie tiene excusa en este tiempo. Estamos en una Argentina donde podés tener en tu casa todas las Biblias que quieras. Donde nadie va a venir a proclamar ningún edicto para que no ores a ningún hombre o rey, como leíamos la historia de Daniel. Tenemos esa libertad aquí en Argentina todavía. Y si no sabemos aprovechar estos tiempos, entonces, mi gente, tarde o temprano esa libertad será cortada. Sí. La estamos viendo, está avanzando. Entonces, gente, hoy no tenemos excusa. Nadie va a tener excusa el día de mañana. Nadie. Así es. Y bueno, me emociona, ¿no? Porque los tiempos apremian, ¿sí? Tenemos que levantarnos, tenemos que hablar, no podemos estar tranquilos. Es un tiempo donde tenemos que declarar lo que el Padre nos está hablando, lo que el Padre nos está mostrando, pero para que eso suceda debemos meternos en el secreto con Él. Necesitamos meternos en el secreto con Él para poder guiar a otros, ¿sí? Que andan todavía sin conocimiento de esta verdad, sin revelación de la verdad. O sea, es necesario, es decir, de vida o muerte, meternos con el Padre. Hay mucha gente por ahí sin pacto, que no tienen pacto con el Eterno todavía porque viven lejos de Él, porque no tienen ni la menor idea acerca de todo esto. Necesitamos hacerlos entrar en pacto con nuestro Padre Celestial. Así es. Debemos hablarles y confirmarles el pacto también a ellos. Amén. Somos la boca del Padre, somos sus embajadores, los representantes del cielo en este tiempo aquí en la tierra. Así que realmente nuestro deber y nuestra responsabilidad es sumamente importante que la asumamos. Amén. Así que no dejemos de asumir nuestras responsabilidades y compromisos, ¿sí?, como hijos de nuestro Padre, como buenos embajadores de nuestro Padre aquí en la tierra. Amén. Así que bueno, gente, queríamos en esta noche cerrar, queríamos compartir el pan y el vino con ustedes, ¿sí? Así que los invito a que si tienen por ahí, si tienen el trozo de pan, si tienen su copa de vino ahí a mano, que por favor puedan acceder a ellas. Y recordamos, ¿no? Recordamos esa noche
que Yeshua antes de ser entregado se juntó con los suyos. Esa misma noche iba a ser entregado para al otro día, ¿sí? Ser crucificado, ser martirizado. ¿Sí? Esa misma noche él estuvo con los suyos, ¿sí? Mientras comían, dice la palabra, mientras comían, él tomó el pan, ¿sí? Tomó el vino también y habló con los suyos, ¿sí? Y les dijo, muchachos, disculpen, ¿no? Disculpen mi paráfrasis acerca de esto, pero él le dice eso, muchachos, esta noche yo voy a ser entregado, pero no se olviden, no se olviden, cada vez que participen, no se olviden de lo que yo he hecho por ustedes. No se olviden de dónde los he sacado. No se olviden a dónde los voy a sentar. No se olviden a dónde están. No nos olvidemos nosotros hoy, gente, a dónde estamos sentados, en la dimensión a donde estamos. Estamos en una dimensión donde Satanás no tiene acceso. Yeshua nos sentó ahí. Él a través de su sangre, él a través de su sacrificio nos sentó con él. Somos coherederos juntamente con él, ¿sí? Así que no nos olvidemos nunca de dónde el Señor nos sacó, no nos olvidemos de dónde venimos, para que ayudemos también a otros a salir de ese mismo lugar, ¿sí? Y que se sienten con Yeshua también, donde estamos sentados con nosotros. Participando del pacto. Sí, Señor. Así que mis amados, tomen por favor su pan, ¿sí? Y ahí Pablo nos relata de esto en el libro de Corintios y dice que la noche, ¿sí?, anterior a ser entregado, él tomó el pan, lo repartió entre los suyos y le dijo, esto es mi cuerpo. Esto es mi cuerpo que por ustedes va a ser molido, que va a ser partido. Amén. Así que mis hermanos, en memoria de él, participamos del pan. Amén. Amén. Uy, gracias, Dios mío. Hermoso. Yo no sé si ustedes pueden remontarse, ¿no?, a ese momento, hacerse un poquito la reflexión o traer ese momento a la mente, ¿no?, donde estás sentado ahí con él y te dice, hey. Y en ese momento la tradición nos habla de que se tomaban 4 copas. Si ustedes se remontan a la tradición, dice que se tomaban 4 copas y Yeshua la última no la tomó. La última copa él no la tomó. Dijo, esta copa, este jugo de la vid, yo lo voy a volver a tomar con ustedes el día que estemos todos juntos acá. Así que qué maravilloso, gente, sabiendo que un día vamos a tomar nuevamente el vino, el fruto de la vid con él. Wow, ya celebrando las bodas. Amén. Qué tremendo. O sea, uno no puede imaginarse, ¿no?, todo eso. Uno, si bien puede hacerse la película en la cabeza, pero wow, va a ser millones de veces más sublime de lo que nos podemos imaginar hoy. Esa noche él tomó también la copa y dijo, esta es mi sangre, que por vosotros es derramada para el nuevo pacto, ¿no?, para hacer un nuevo pacto con ustedes, porque el viejo había sido roto. El pacto allá en el monte Sinaí había sido roto, había sido quebrantado por su pueblo, y teníamos que entrar al pacto nuevamente. Entonces Yeshua, ¿qué hizo? Hizo pacto, un nuevo pacto en su sangre, siendo él ahora el sumo sacerdote de ese pacto, vino a confirmarlos con nosotros. Así que, amados, participamos de la copa, por favor. Amén. Amén. Sí, Señor. Gracias, Señor. Gracias, papá, por tu sacrificio. Gracias, Yeshua, por lo que tú hiciste por nosotros. Amén. No dejemos de recordar jamás lo que Él hizo por nosotros, gente. Es muy importante. Es muy importante que jamás olvidemos de su sacrificio, que jamás nos olvidemos de lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Si no fuera por Él, si no fuera por su obra allí en la cruz del Calvario, si no hubiera sido por su obra de redención, no podríamos estar aquí. Cada uno hubiera muerto en su pecado, cada uno hubiera sido condenado por su delito. Pero sin embargo, Él vino. Él nos arrebató del imperio de la muerte, nos estableció en el reino de los cielos, y allí estamos, en un lugar maravilloso, sabiendo Amén. que Él es nuestro papá y que somos de nuestro amado.
Amén. Qué maravilloso. Amén. Yo quería cerrar con esas palabras. ¿Quieres que hacemos una oración Dale, para dale terminar? Amén. Vamos a estar orando, ¿no? Y declarando esto que el Padre nos ha hablado hoy, esta verdad que el Padre nos ha dado en esta mañana para caminar en ella, para que aún puedan sumergirse aún en una mayor profundidad y que el Padre pueda seguir revelando sus vidas acerca de este sello glorioso que Él ha puesto en nuestros corazones, ¿sí? Y aquellos que todavía no lo pueden ver, no lo pueden sentir, que realmente el Padre, como decía Pablo, ¿no? Alumbre su entendimiento, rompa toda barrera, todo obstáculo para que Él pueda revelarse a sus vidas, ¿sí? Y pueda Él mismo mostrarse a cada uno de ustedes. Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana, Padre gloriosa, bendecimos tu nombre, exaltamos tu nombre, papá. En esta mañana declaramos, Señor, tu intervención sobrenatural, papá, alumbrando todo entendimiento, Señor, que en esta mañana o luego puedan estar escuchando esta transmisión, papá, para que tú te seas revelado, Señor, a sus pensamientos, a sus vidas, Señor, para que podamos entender, caminar en esta verdad, Señor, que aún se ha revelado un mayor profundidad en nuestras vidas, de que somos sellados por ti, de que somos tus hijos, de que contamos con tu gracia, con tu favor, con tu presencia en nosotros, contamos con tu sustento, con lo que tú tienes para nosotros, Señor, lo vas a cumplir, papá. En esta mañana, Señor, declaramos una apertura, Señor, en las mentes, Señor, de aquellos que están escuchando esta transmisión, de aquellos que van a escuchar esta transmisión. Declaramos que toda estructura se rompe, Señor. Declaramos que toda fortaleza mental que el enemigo ha formado, Señor, en los pensamientos, Señor, se rompe, Señor, se cae por el suelo, Señor. Declaramos, Señor, que tú te vas a manifestar, Señor, a mostrarte, Señor, a aquellos que andan en tu búsqueda, Señor, a aquellos que aún no te conocen, a aquellos que aún no tienen revelación, Señor, de esta verdad, papá. Tú te vas a manifestar, Señor, en sus corazones, en sus vidas, en sus mentes, Señor, trayendo libertad, Señor, trayendo libertad de esas opresiones, Señor, libertad de esas cárceles, Señor, que el enemigo ha llevado, Señor, sus vidas, papá. En esta mañana declaramos, Señor, que tú te revelas, Señor, a todos, Señor, a aquellos que te andan buscando, Señor, que necesitan de ti, papá. En tu nombre poderoso, Señor, te damos la gloria y la honra en esta mañana, Señor. Gracias, papá, por esta libertad y por este privilegio, Señor, que tenemos de hablar de ti, Señor. Gracias, papá. Amén y amén. Amén. Gente, les mandamos un abrazo gigante. Dios me los bendiga muchísimo. Un honor y un placer, como siempre decimos, poder compartir esto con ustedes. Amén. Así que nos vemos prontito si el Eterno así lo quiere. Amén. Que tengan un bendecido sábado, un hermoso fin de semana y que lo puedan disfrutar muchísimo, ¿sí? No olvidándonos nunca de su amor para con nosotros. Amén. Así que, gente, un abrazo gigante. Nos estamos viendo prontito si Dios quiere. Bendiciones. Dios los Adiós. bendiga.